Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando nos maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el desquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verán la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando no tomó sobre sí las culpas de todos, e interció por los pecadores.
Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como han muerto. Me han desechado como un cacharro inútil. Yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos. Los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi
corazón. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de la eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo,
Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo y cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iba siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua.
Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y le dijo. ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron. Si ese no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no caera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera,
que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una cuña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar en los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Hemos escuchado, hemos leído, hemos disfrutado una lectura bien larga, pero preciosa, ¿cierto, no? Preciosa. Yo quisiera como tomar hoy como objetos de meditación unos personajes. Primero, tomo la muchedumbre. ¿Se acuerdan el Domingo de Ramos, no? Que decía el pueblo, ¿no? Que decían, que viva el rey, y lo decían, cantaban Hosana, Hosana, han hecho alfombra, han puesto de todo para recibirlo. Y hoy, ¿qué dicen? Crucifícalo, crucifícalo. Oiga, hermanos, nosotros como cristianos no podemos ser una comunidad que no sabe lo que quiere, que no sabe cuál es la razón de ser de su vida. No podemos dejar manipular. Tú y yo gritamos que viva y después terminamos dividiendo, crucifícalo. Hoy te invito a tener conciencia de lo que quieres en la vida. No te dejes llevar por los otros. Algunos no sabían lo que decían, solo que repetían lo que decían los demás. La fe, hermanos, es una experiencia personal que se vive en comunidad, pero es personal. Amén. Eso es muy importante. Segundo personaje, Pedro. Oye, a mí, Pedro, como interesante, ¿no? Él dice, el que se meta contigo, se mata conmigo. Y después lo niega. Lo niega. Cuando le decían, tú también eres Galileo, tú tienes acento de Galileo, tú ingresas de Galilea. Y decía, no, yo no soy de por ahí. Yo a esta gente no lo conozco. Si tú eres discípulo de él, no lo conozco. Oye, somos a veces así. Miren los matrimonios. En el noviazgo, el día de la boda, se prometen cielo y tierra. Y terminan dando todo en puros bienes separados, divorcio. Nosotros parecemos ser como Pedro. Señor, te amamos. Pero cuando llegan los momentos de dificultades, de pruebas, lo negamos a Él. Nuestra sociedad está llena de Pedros. ¿Cuántos amigos hoy en día que dicen, voy contigo hasta el final? Pero mientras que haya plata, hay una tarjeta de crédito para pagar la factura, ay, qué amigazo, qué amigo tan bacano, qué amigo tan chévere, ay, qué buen amigo. Pero cuando este amigo ya pierde el trabajo, está pasando por crisis económicas en su familia, llama a estos amigos, buzón de mensajes. Deje tu mensaje, te llamaré luego, y nada. Oye, la invitación de hoy, que no somos como Pedro. Tercer personaje, Pilato. Este personaje, como me exaspera a mí, sabe que Jesús es inocente,
Dice el texto que Pilato quería agradar a la gente. Cuidado en querer dar el gusto a los demás. Te hacen hacer cosas que tu corazón no te permite hacer. A veces por querer quedarnos bien con todo el mundo, terminamos haciendo cosas que no nos permite el corazón. A veces andamos buscando, como Pilato, aplauso, que todo el mundo habla bien de nosotros, queremos caerle bien a todo el mundo. Yo siempre lo digo, si todo el mundo nos quiere o quiere al cura de la parroquia, ¿sabe por qué? Porque se murió, no se dio cuenta. Porque no es normal. No, hay unos que nos quieren, sí uno, y hay unos que no nos quieren. No podemos vender nuestra conciencia, mis hermanos. Termino diciendo mentira para controlar a los demás. Pilato lo sabe que Jesús es inocente, pero sin embargo lo condena. Un cuarto personaje, Judas. Qué pesar, ¿verdad? Qué pesar, uno íntimo de Jesús. Qué dolor. ¿Cuántos de nosotros que hemos pasado por este momento, nuestro mejor amigo nos ha traicionado? La persona en quien confiábamos, le contábamos toda nuestra vida y nos traicionó. ¿Cuántos Judas hay en esta sociedad? ¿Cuántas veces yo también he tenido esa actitud de Judas? Último personaje para terminar, Jesús de Nazaret. ¿Qué actitud? No lo encuentro quejando. Porque hay gente que se queja por todo. No lo encuentro quejando, ay, qué cruz. Ay, padre, por favor, déjeme quieto. Ay, no, padre, eso no puedo. Soy tan chiquitico, ¿cómo voy a aceptar todo eso? ¿Cómo puedo aguantar esos momentos? Porque hay gente que se queja de todo. Están en un buen restaurante comiendo un buen congrí o un gallo pinto ¡ay, qué país tan duro este país! Oye, si el país está duro, regresa a tu país. Si piensas que iba a estar mejor en tu país, regrese, deja uno quieto por aquí. A veces tenemos todo y nos quejamos encima de eso. A Jesús lo encuentro firme y valiente. Así tenemos que vivir la vida como Jesús. Lo que pasa hoy, nos hemos vuelto llorones, quejones. Somos débiles, por eso nos pasa lo que nos pasa hoy. La vida nos da golpe, la vida nos tambalea. Tenemos que enfrentarla con firmeza. Yo no sé qué lío tienes tú en tu vida. Yo no sé qué lío tienes en tu familia, en tu trabajo, en tu vida. Pero lo que sé, tienes que ser firme, confiando como Jesús confió en Dios. Nunca se echó para atrás, nunca tiró la toalla, estuvo firme, sereno. Y tú y yo pasamos también por momentos difíciles, pero tenemos que aprender a ser firmes con una actitud de confianza totalmente en Dios. Tenemos que aprender como Jesús a abrazar los problemas, las dificultades de la vida, firmes, serenos, porque sabemos que Dios no nos abandona. Ahora salen de esta celebración, el Padre decía que no nos lloramos, no lo estoy diciendo. El Padre decía que no nos preocupamos, ¿cómo uno no va a preocuparse con tantos problemas que uno tiene? No sé si ustedes tienen problemas, yo sí tengo. ¿Cómo no me voy a preocupar? Pero hay que vivir esos problemas con firmeza. No le estoy diciendo que no hay que preocuparse, no hay que llorar. Porque a veces escucho oraciones, ay Señor, te doy gracias por los problemas. Yo esta oración no la hago. O a veces escucho, ay Señor, te doy gracias porque me murió mi suegra. Oiga, yo esta oración no la hago. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo suegra. Por eso no la hago. Lo que le estoy diciendo hoy es que en nuestro camino podemos encontrar cruces,
En nuestro camino podemos encontrar problemas y dificultades, pero tenemos que ser serenos, tenemos que darnos. No podemos darnos por vencidos, no podemos tirar la toalla. Si el Padre Dios no abandonó a su Hijo en la cruz, tampoco nos abandonará cuando nosotros también estamos pasando por momentos difíciles. Amén. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos ha elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Tomás y su auxiliar Pedro, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta, catecúmenos, el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asiste y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con las verdades que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia
y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hayan descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
Ahora viene la segunda parte de nuestra celebración, la veneración de la Santa Cruz. Mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo.
3 horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Perdónale, Señor. Que la colecta que vamos a hacer a continuación es para los santos lugares. Esta colecta se hace en todas las iglesias del mundo para ayudar a nuestros hermanos de la zona de Israel y la Palestina a mantener todos los santuarios católicos que nosotros tenemos allí. Así que por favor les vamos a pedir sean especialmente generosos, porque hoy no es para nosotros, no es para los Estados Unidos, es para un sitio donde lo necesitan mucho más que nosotros. Cuando un niño con hambre pide pan, cuando llora pues nunca se los tiemblo por ti, Jesús. Sufres, lloras, mueres. Con los niños de hambre mueres tú. Mueres tú cuando un hombre esclavo está, cuando grita pidiendo libertad. Tiemblo por ti, Jesús. Sufres, lloras, mueres. Con los hombres esclavos mueres tú. Cuando siento que el mundo en guerra está, que el hermano al hermano matará. Tiemblo por ti, Jesús. Sufres, lloras, mueres. Con los hombres que mueren, mueres tú. Cuando pasas enfermo junto a mí, cuando olvido tu hambre y tu sufrir,
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por un pedazo de pan y por un poco de vino, yo he visto a más de un hermano abandonar su camino. Por un pedazo de pan y por un poco de vino, yo también vi a mucha gente encontrar nuevamente el camino de amor. Yo también vi a mucha gente volver nuevamente al encuentro con Dios. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo
pedazo de pan.